Buenos días, jóvenes. El día de hoy veremos calor cedido y calor ganado. Y empezaremos con una pregunta y dice, ¿qué sucede si calentamos una cuchara hasta que ésta se ponga roja y de inmediato la metemos en agua? Entonces lo que resulta es que ambas tomarán la misma temperatura. A este proceso se le denomina equilibrio térmico. En dicho intercambio de calor, el cuerpo frío, que en este caso es el agua, eleva su temperatura, mientras que en el que cuenta con mayor calor, que es la cuchara, la disminuye hasta equilibrarse. Sin embargo, la cantidad de calor es la misma, solo que segmentada entre ambos cuerpos. O sea que lo que pierde de calor la cuchara es lo mismo que gana de calor el agua. Siguiendo con el ejemplo anterior, todo calor cedido es igual al calor absorbido por el otro cuerpo. Es por ello que para el cálculo de cualquier elemento que los componen se debe establecer la igualdad que calor cedido es igual a calor ganado. Para calcular la cantidad de calor usaremos la siguiente fórmula. Este triangulito quiere decir incremento de Q es igual a Q, que eso quiere decir incremento de calor y se mide en calorías, kilocalorías, joule, Hertz o BTU. En este caso nosotros lo vamos a medir en calorías. Esto es igual a la M, que viene siendo la masa del cuerpo y se mide en gramos o kilogramos. Para nuestro caso lo vamos a usar en gramos. CE, que viene siendo el calor específico y se mide en calorías, gramos, grados centígrados. Para nosotros encontrar el calor específico vamos a tener una tabla que enseguida la vamos a mostrar. Y por último tenemos incremento de temperatura. Este incremento de temperatura que se mide en grados centígrados, Fahrenheit o Kelvin. Para nuestro caso lo vamos a medir en grados centígrados para que todas estas medidas queden igual que el calor específico. También el incremento de temperatura viene siendo, siempre que nosotros encontremos este triangulito, incremento de lo que sea, no importa que sea, siempre va a ser el final menos el inicial. En este caso es temperatura final menos temperatura inicial. Aquí tenemos la tabla de calor específico. Ahí vienen algunos elementos que nosotros usaremos para los problemas que resolveremos el día de hoy. En el problema número 1 dice que un bloque de aluminio, ahí tenemos la primera información. Vamos a ver cuánto vale el calor específico del aluminio. Lo buscamos en la tablita. Aquí está aluminio y aquí está lo que vale. 0.217 calorías sobre grado centígrado. Si tiene una masa de 200 gramos, la M vale 200 gramos. Absorbe calor y su temperatura se eleva de 20 grados centígrados a 140 grados centígrados. Entonces, temperatura inicial vale 20 grados y la temperatura final vale 140 grados. Entonces nosotros aquí vamos a calcular el triangulito de la temperatura, que quiere decir incremento de temperatura, y siempre va a ser igual temperatura final menos temperatura inicial, que nos va a dar 140 menos 20 nos da 120 grados centígrados. Y por último nos dice cuál es la cantidad de calor absorbida por el bloque de aluminio. En este caso vamos a encontrar la letra Q. No conocemos cuánto vale. Vamos a buscar con qué fórmula la vamos a hacer. Y aquí tenemos, esta es la fórmula. Q es igual a MCE por incremento de temperatura. Entonces la Q es igual a la masa calor específico por incremento de temperatura. Vamos a hacer las operaciones. La Q, como no la conocemos, ponemos Q es igual a la masa. La masa vale 200 gramos. Por el CE, que aquí lo tenemos, 0.217 calorías sobre gramos, grado centígrado, por el incremento de temperatura, que vale 120 grados centígrados. Entonces la Q es igual 200 por 0.217 por 120 nos da 5208. Y las unidades son gramos con gramos se elimina, grados centígrados con grados centígrados y nos quedan calorías. Problema número 2. En este problema nosotros tenemos cobre y tenemos agua. Entonces nosotros vamos a poner los datos tanto del cobre como del agua. Vamos a poner cuánto vale la masa del cobre, cuánto vale la temperatura inicial del cobre, temperatura final del cobre, cuánto vale el incremento de temperatura del cobre y cuánto vale el coeficiente del cobre. Todo esto viene siendo para el cobre. Lo mismo vamos a hacer para el agua. Masa del agua
temperatura inicial del agua, temperatura final del agua, incremento de temperatura del agua, esto lo ponemos 2 veces, y el CE del agua. Entonces todo esto es para el agua. Ahora sí, leemos los datos. Un pedazo de cobre se encuentra a 120 grados centígrados, temperatura inicial del cobre 120 grados centígrados, y se introduce en un recipiente que contiene 1200 gramos de agua. Entonces el agua, la masa del agua son 1250 gramos a 15 grados centígrados. Es temperatura inicial del agua, 15 grados centígrados. Al finalizar de sumergirse, ambas toman la temperatura de 22 grados centígrados. Esa temperatura final es para los dos, tanto para el cobre como para el agua. Entonces, incremento de temperatura del cobre es temperatura final 22 menos 120 nos va a dar, son 98 grados centígrados, menos. Ese menos no lo vamos a usar para los cálculos, sino que indica quién es el que pierde o quién es el que cede calor. Si es negativo, cede o pierde calor. Lo mismo vamos a hacer para el agua. Temperatura final menos temperatura inicial, y nos da 22 menos 15, nos quedan 7 grados centígrados. Ahora sí vamos a buscar en la tablita el coeficiente del cobre y el coeficiente del agua. Nos vamos a la tablita, buscamos el cobre, aquí tenemos el cobre y lo que vale 0.093 y el agua vale 1. Entonces el cobre 0.093 calorías sobre gramos grados centígrados. Y el coeficiente viene siendo de 1 calorías sobre gramos grados centígrados. Ahora vamos a ver con qué fórmula lo vamos a resolver. Y nosotros tenemos que el calor cedido, que en este caso el cedido es el que tiene negativo, va a ser el calor del cobre, es igual al calor ganado. Entonces el que gana calor, como sale positivo, viene siendo el agua. Y nosotros tenemos ya la fórmula del calor que la vimos en el problema anterior, que nos dice que la masa del cobre por el coeficiente del cobre por el incremento de temperatura del cobre va a ser igual a la masa del agua por el CE del agua por el incremento de temperatura del agua. Pero como a mí lo que me pide es la masa del cobre, entonces todo esto que está multiplicando va a pasar para acá dividiendo. Entonces masa del cobre va a ser igual a la masa del agua por el coeficiente del agua por el incremento de temperatura del agua, entre esto que está multiplicando, que pasó dividiendo, el CE del cobre por el incremento de temperatura del cobre. Ahora sí, como la masa del cobre no la conocemos, la vamos a poner igual. Masa del cobre es igual a la masa del agua, que vale 1250 gramos, que va a multiplicar a la CE del agua, que vale 1 caloría sobre gramos grados centígrados, por el incremento de temperatura del agua, que nos dio 7 grados centígrados, entre el coeficiente del cobre, que vale 0.093 calorías sobre gramo grado centígrado, por el incremento de temperatura, que son menos 98, el menos no lo vamos a poner, nada más el 98. Multiplicamos 1250 por 1 por 7 y nos va a dar 8750. Y las unidades gramos y gramos se eliminan, grados centígrados y grados centígrados se eliminan y nos quedan calorías. Ahora multiplicamos 0.093 por 98 y nos va a dar 7.44, y las unidades grados centígrados y grados centígrados se eliminan y nos queda calorías sobre gramos. Entonces la masa del cobre dividimos 8750 entre 7.44 y nos va a dar 1176.07, y las unidades calorías y calorías se eliminan y nos quedan gramos.